Efesios capítulo 6:12. Efesios capítulo 6:12. Está en el Nuevo Testamento. Está en el Nuevo Testamento, ¿bien? Y vamos a estar predicando en la continuación de la serie El Camino de los Justos. Pero hoy, la prédica de hoy se llama La Batalla de los Justos. Bien, la batalla de los justos. Vamos a leer solamente 6:12 y después vamos a desarrollar los demás capítulos, versículos de ese texto, para que entendamos a la raíz de las escrituras lo que le llamamos las batallas, las guerras espirituales o las batallas espirituales. Pero solamente vamos a leer 6:12, ¿bien? Efesios 6:12. Y estaremos predicando sobre la batalla de los justos, ¿bien? Cuando lo tengan me dicen un amén, por favor. Amén. Amén. Aleluya, aleluya. Amén. Yo sé si tú quieres. Ok, ¿ya la tienes? Bien, vamos a leer solamente 6:12. Dice: la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ok, hasta ahí. Lo demás lo vamos a desarrollar. La palabra del Señor está bendecida. ¿Cuántos lo creen? Amén. Bien, ok. Nosotros podemos ver, cuando nos acercamos a las Sagradas Escrituras, podemos ver en el Antiguo Testamento que el pueblo de Israel libraba batalla física. Bien, tenía diferentes enemigos que ellos libraban esa batalla física. Desde que el pueblo salió de Egipto hacia Canaán, fue librando batalla. Y encontraban diferentes tribus a las cuales ellos tenían que pelear con esa tribu. Y esas batallas eran batallas físicas. Ahora bien, como ellos cuando salieron de Egipto no conocían a Dios, Dios constantemente tenía que estar hablándole a ellos y diciéndole quién él era y dándoles palabras para fortalecerlo en su espíritu para que ellos pudieran caminar. Por eso vemos en Deuteronomio 20, ¿verdad? Que dice el 20 del 1 en adelante, dice: cuando salgan a la batalla contra tus enemigos y vean caballos y carros y pueblos más numerosos que tú, no tengas temor de ellos, porque el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto está contigo. Dios tenía que estarles recordando constantemente que Él estaba con ellos. También vemos en Deuteronomio 31:6 dice: sé firme y valiente, no temáis ni os atemorice ante ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Es decir, que el Señor tenía constantemente en el camino que estar dándole ánimo, vamos a decir, palabra de fe, palabras que le dieran fuerza para ellos poder seguir la batalla, para que ellos no tuvieran miedo por lo que se encontraban en el camino. Porque aunque ellos salieron de Egipto a Canaán, pasaron diferentes situaciones. Tuvieron que pasar el Mar Rojo, Dios tuvo que abrirle el Mar Rojo, tuvieron que pasar por el desierto, tuvieron que pasar por lugares donde no tenían agua, donde el sol estaba bastante fuerte, donde no tenía comida, donde ellos no podían llevar muchas cosas porque tenían que hacer la carga ligera, es decir, que no podían tener ropa, mucha ropa, no podían llevar un bulto como hoy cuando nosotros salimos con un bulto. Ellos con la ropa y salieron de Egipto, fue la misma ropa que llegaron a Canaán. Y esa ropa no perdió el color. Esa ropa, a medida que ellos iban creciendo, también la ropa crecía con ellos. Entonces, ¿qué pasa? Dios también le puso, en el tiempo de sol, le ponía una nube que le cubría. En la noche una columna de fuego que lo iluminaba. Cuando tenían sed, Dios le mandaba a Moisés para que le diera agua. Entonces Dios estaba con ellos. Dios no solamente le dijo que estaba con ellos, sino que también le demostró que estaba con ellos. Porque no solamente es que Dios te lo diga, sino también que Dios te lo demuestre. Amén. Amén. Entonces Dios no solamente le dijo: mire, yo le voy a decir que estoy con ustedes, yo también le voy a demostrar que estoy con ustedes. Amén. Entonces cada situación Dios le estaba dando esto. ¿Para qué? Para que ellos tuvieran fortaleza. Dios le quería hacer entender que ellos tenían la protección de Dios siempre y cuando fueran obedientes a lo que Dios les decía. Entonces, ¿qué sucede? Dios le quería hacer entender que la desobediencia provocaba situaciones espirituales donde Satanás tenía derecho legal para atacarle. ¿Por qué? Porque cuando ellos desobedecían a Dios, habían brechas espirituales para que Satanás le atacara.
Es decir, que de cierta manera Dios utiliza a Satanás como instrumento de justicia, que le quita la cobertura a aquellos que están en desobediencia. Entonces, ¿qué sucede? Cada vez que ellos iban a una batalla, había un rito que tenían que hacer. Ellos llamaban al sacerdote. El sacerdote hacía un sacrificio. Mediante ese sacrificio se manifestaba la presencia de Dios. Cuando se manifestaba la presencia de Dios, entonces el profeta venía y hablaba lo que Dios estaba diciendo. Entonces el profeta decía que fueran a la batalla, que le iba a dar la victoria, o le decía, van a perder la batalla, o le decía qué estrategia utilizar. Es decir, que ellos necesitaban de la voz de Dios, de la voz profética de Dios, para saber qué iba a suceder en la batalla. Ahora bien, en el Nuevo Testamento también existen batallas espirituales. Y hablamos entonces de que así como hay batallas espirituales, nosotros los hijos de Dios, los creyentes en Jesucristo, tenemos 3 frentes de batalla. 3 frentes de batalla con las cuales tenemos que pelear. Y el primer frente de batalla es la carne. Cuando hablamos de la carne, hablamos de la naturaleza caída. No estamos hablando de esta parte física, sino de la manera de pensar, de la naturaleza caída, del área concupiscente, del área que está ligada al pecado. Eso la Biblia llama carne. Entonces, ¿qué sucede? La carne está junto con nosotros. La palabra dice, ten cuidado de la que duerme contigo. Y está hablando de la carne. ¿Por qué? Porque debemos cuidarnos de ella. Es más, Pablo dice, cuídate de ti mismo y la doctrina. Si persevera en esto, si ten cuidado con esto, porque por medio de esto te puede librar de muchas situaciones. Cuando Pablo le habla a Timoteo, en 2 Timoteo, se le está diciendo que tenemos que tener cuidado de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la carne es la naturaleza caída. Es la parte de nosotros. Es la parte que le agrada las cosas que no son de Dios. Tiene deseos. A eso se llama deseos carnales. Y tiene también obras de la carne. Y muchos deseos son deseos legítimos. Pero muchas veces esos deseos los suplimos violando la ley de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Ese es nuestro peor enemigo. Nuestro peor enemigo no es Satanás. Nuestro peor enemigo es la carne. Satanás se aprovecha de eso. Se aprovecha de la naturaleza caída. Se aprovecha de la naturaleza de pecado. ¿Por qué? Porque la idea que Satanás tiene, o lo que él quiere, es que tú peques, porque esa es nuestra naturaleza por causa de la caída. Pero cuando nosotros pecamos, entonces le damos derecho al reino de las tinieblas para atacarnos. Amén. Entonces Satanás tiene esa legalidad porque eso se escribió en el mundo espiritual. En el mundo espiritual está escrito que lo que le da derecho legal a Satanás para atacar al hombre es el pecado. Bien, ahora bien, tenemos otro enemigo que es el mundo. Cuando hablamos del mundo no estamos hablando del cosmos, estamos hablando de un sistema de pensamiento que no toma en cuenta a Dios y su palabra. Eso es el mundo. El mundo es cuando hacemos algo que no está conforme a lo que Dios ha establecido en la Sagrada Escritura o en su palabra. Entonces, ¿qué sucede? El mundo se fortalece porque el mundo tiene un príncipe. Juan 12:21 habla del príncipe de este mundo. Dice, ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. El príncipe de este mundo es Satanás. Cuando hablamos de príncipe, hablamos de un gobernante, de alguien que gobierna un sistema de pensamiento. Entonces, este sistema de pensamiento, nosotros podemos ver hoy cómo se está desarrollando. Cómo se está desarrollando hoy el mundo, el sistema de pensamiento de este mundo que cada día está más depravado. Hoy vemos la famosa ideología de género. La ideología de género, ¿cuánto le he escuchado de eso? La ideología de género es que tú eres lo que eres basado en cómo tú te sientas. Es decir, que si yo hoy me levanté y me siento que soy mujer, puedo actuar como una mujer. Una mujer que hoy se levante y sienta que es hombre, puede actuar como un hombre. Al punto que si yo hoy me siento mujer y necesito usar un baño, puedo usar el baño de las mujeres porque yo me siento mujer. Y viceversa. Y esa es la depravación más grande con la cual hoy tenemos que luchar. Y esa ideología de género no va dirigida a nosotros. Porque ya a nosotros eso no nos va a confundir. A ninguno de los adultos que estamos aquí nos van a confundir con la ideología de género. Pero ¿a quién quieren confundir con eso? A los jóvenes, a los niños, a aquellos que todavía no tienen madurez en los pensamientos. Haciéndole creer que es lícito, que es legal, que hombre con hombre y mujer con mujeres. Y esa es una mentira
dirigida por el príncipe de este mundo para confundir a los jóvenes con el propósito de borrarle la imagen de Dios que tiene el hombre implasmado. El hombre viene con la imagen de Dios y Satanás quiere borrarle la imagen de Dios creyendo en una mentira. Entonces también tenemos otro enemigo, otro frente, que es Satanás. Satanás es un ser espiritual que antes era un querubín y fue desterrado del cielo y estableció su trono en las profundidades de la tierra. Ahí estableció su trono y desde ahí dirige entonces los espíritus de maldad. Entonces ese es el frente con lo que hoy tenemos que pelear. Y aquí está la batalla, aquí inicia la gran batalla. Ahora bien, en Juan 8, 43, 48, lo voy a invitar luego en su casa, leen Juan 8 completo para que lean una ricura de una conversación de Jesús con los judíos. En esta discusión, en el 43, Jesús le dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Es una pregunta. Y él mismo se la responde, dice, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque él es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Esto fue una discusión de Jesús fuertemente. Es más, Jesús le acusó a ellos en esa discusión de que ellos lo querían matar porque no querían escucharlo a él. Y ellos fueron más ofensivos, al punto que en esa discusión, según los teólogos, ellos insultan a Jesús porque Jesús le dice que ellos, si hubiesen sido descendientes de Abraham, actuaran como Abraham, que ellos no se estaban comportando como Abraham, sino como hijos del diablo, al punto que ellos van a algo personal de Jesús y le dice, pero nosotros no somos hijos de fornicación, haciendo alusión a que Jesús nació sin padre, porque ellos sabían que Jesús no era hijo de José. Le estaban diciendo, nosotros no somos hijos de fornicación, pero tú sí eres hijo de fornicación, queriendo insultarlo y ofenderlo. Pero Jesús se mantuvo firme. Se mantuvo firme, ¿por qué? Porque Jesús le hizo entender que él era la verdad. Y Jesús le dice, ustedes oyen, pero no escuchan, que no es lo mismo. Una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Jesús le dice, yo estoy interesado en que ustedes me escuchen, no que ustedes me oigan. ¿Qué pasa? Oír es percibir un sonido. Escuchar es descifrar lo que dice el sonido. Usted puede estar allá afuera y escuchar y oír que están cantando una canción y escuchan el ritmo, pero no pueden distinguir qué dice la canción. Para ustedes saber qué dice la canción, tienen que escuchar detenidamente qué dice la canción. Lo que Jesús le quiere decir, ustedes tienen que detenerse a escucharme detenidamente para que puedan descifrar mi palabra, para que puedan descifrar que en mi palabra está la verdad. Y ese es el asunto. El asunto es que el hombre que está en pecado, que vive en pecado, no puede escuchar a Dios claramente porque lo que le da poder al pecado, lo que le da vida al pecado, vamos a decirlo así, es la muerte. La muerte espiritual le da vida al pecado. Jesús le quiere hacer entender que ellos, para poder entenderlo, para poder escucharlo, tienen que pasar de muerte a vida. Es decir, tienen que hacer una transición, tienen que pasar de la situación de separación de Dios, que eso significa muerte, a estar unido a Dios. Amén. Ahora bien, Jesús le dice, ustedes son de su padre, ustedes son de su padre el diablo. Jesús también ahí parece que comió chile
comió chile mexicano bien picante porque estaba dando fuerte. Le dijo, fue ofensivo. De las pocas veces que usted puede ver a Jesús, un Jesús tan ofensivo, esa es una. Que le dicen, ustedes son hijos del diablo, en buen dominicano. Y lo que él le quiere decir es, y le hace saber por qué son hijos del diablo. Porque cuando él habla al diablo como padre de mentira, le está diciendo, ¿qué hace un padre? Engendrar hijos. Es decir, que lo que Satanás engendra es mentira. Y cuando alguien cree en la mentira, ¿qué hace? Manifiesta la naturaleza del diablo. Y eso es lo que él le quiere decir. Ustedes tienen dos situaciones. Ustedes son esclavos del pecado, pero al mismo tiempo son esclavos de la mentira. Ustedes le han creído al diablo y se han hecho hijos del diablo. ¿Qué sucede? La gran batalla en el mundo espiritual es por la verdad. Voy a repetir. La gran batalla en el mundo espiritual es por la verdad. Si nos damos cuenta, desde el Génesis, ¿qué fue lo que Satanás le dijo a la mujer? Con que Dios ha dicho. Y ella le dice que Dios le dijo. Satanás viene y se le acerca y le dice, con que Dios ha dicho que de ningún árbol poder comer. Eso no fue lo que Dios le dijo. Él se acercó a ella con una mentira. Porque Dios fue específico. Le dijo, no coma del árbol de la ciencia del bien y del mal. De uno específico. Y cuando ella dice, no, lo que Dios me dijo fue que el día que comiere y le tocare, Dios no le habló de tocarlo, Dios solamente le habló de comerlo. El día que le comieren, ciertamente moriré. Esa es la verdad de Dios. De que el día que comieran, ¿qué iba a pasar? Iban a morir. Aquí viene la mentira. Satanás dice, no morirá. Es decir, que la primera batalla que se presenta en el mundo espiritual es por la verdad. Donde Dios dice que van a morir si comen del árbol de la ciencia del mal. Y Satanás le dice que no van a morir. Inmediatamente entonces, después que ella creyó en la mentira, ¿qué hizo? Comió del árbol que Dios había prohibido. Es decir, que por creer en la mentira, ella perdió la primera batalla del mundo espiritual, que quien lo luchó fue la mujer con la serpiente. Eso es lo que pasa con nosotros. Inmediatamente creemos en la mentira, perdemos la batalla. Por eso la gran batalla es por la verdad. ¿Qué sucede? Cuando Pablo habla de este texto, que es lo que han utilizado muchas veces para hacer doctrina de lo que es la guerra espiritual, pero vamos a interpretar las escrituras basado en lo que ya está revelado en las escrituras. ¿Amén? Basado en eso. Pablo le dice en el 6:10, por lo demás, hermano mío, fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza. Es decir, Pablo, antes de hablar de la batalla espiritual, le está hablando que no podemos ir a una batalla si no estamos fortalecidos. Pero, ¿en quién tenemos que estar fortalecidos? En el Señor. Si no es en mi fuerza, no es en mi recurso, no es en mi capacidad, no es en mi habilidad, no es en mi destreza, es en el Señor. Y para yo ser fortalecido en el Señor, yo necesito ser fortalecido en su palabra, en lo que Él ha revelado en su palabra. ¿Cuál es su promesa? Yo necesito conocer el carácter de quién es Dios. Porque si yo conozco el carácter de quién es Dios, es más fácil que yo entienda a Dios. Es increíble cuántas cosas ustedes escuchan de lo que dice la gente desde un púlpito que no es conforme al carácter de Dios. Sí, lo primero que yo tengo que entender cuando yo escucho a alguien hablar de Dios, yo tengo que ver si lo que él está diciendo es conforme al carácter de Dios. Y muchos interpretan el carácter de Dios cuando ve un Dios que está esperando que tú hagas algo para castigarte y para condenarte. Que Dios está al acecho como un policía esperando que tú falles para condenarte. Y por eso andan con miedo. Tienen miedo
y no le sirven a Dios por amor, sino por miedo. Porque lo que ellos conocen del carácter de Dios es un Dios que está airado y que está esperando que tú hagas algo para condenarte. Ahora bien, yo necesito, cuando me acerco a las Escrituras, hacer una división entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En esa división hay una cruz. Yo tengo que ver a Dios cómo actuaba antes de la cruz y después de la cruz. Cristo en la cruz calmó la ira de Dios. Toda la ira que Dios tenía contra el pecado del hombre fue cargado sobre Jesús. Esa es la razón por la cual Dios no está enojado con el hombre. Dios no anda buscando el hombre para condenarlo. Dios anda buscando el hombre para salvarlo. ¿Por qué? Porque Cristo cumplió con el castigo que merecía el hombre. Fue cargado sobre Jesús. ¡Aleluya! Por eso Dios no está buscando para depositar su amor en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si Dios no está airado, la cruz calmó la ira de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Mucha gente interpreta a Dios saltando la cruz y sin entender qué sucedió en la cruz. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, también debemos saber qué hemos recibido en Cristo. ¿Qué es lo que tú has recibido en Cristo el día que tú viniste a Cristo por la fe? Y lo que recibiste fue la vida de Dios en tu espíritu. Entonces, ¿qué sucede? Ya tú estás reconciliado. Y como recibiste la vida de Dios, también tienes su espíritu. Entonces, por eso, con el poder de su fuerza, el poder que tú recibes para poder resistir, para poder estar fortalecido, es el poder del Espíritu de Dios. Es decir, que no es en nuestra fuerza. ¿Cuántos dicen amén? Es en el poder del Espíritu de Dios. Y la palabra enseña que el Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos es el mismo Espíritu que está. Pero eso no lo digo yo, porque puede decir, bueno, el pastor se levantó y está diciendo algo y suena bonito, pero no soy yo que lo digo. Lo dice Romanos capítulo 8, 11. Dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Es decir, que si ese Espíritu tuvo poder para levantar a Cristo de entre los muertos, ¿cuánto más poder tiene para fortalecernos a nosotros, nuestro espíritu, por cualquier situación que estemos pasando? ¿Cuánto lo creen? Amén. Cualquier debilidad, cualquier situación que tú estés pasando en tu vida, ponle el nombre que tú quieras. Cada quien tiene sus situaciones. Entonces, a esa situación que tú tienes que entender que no es con tu fuerza, no es con tu habilidad, es con el poder del Espíritu de Dios y creyendo en lo que Dios ha dicho de ti por estar en Cristo. Y eso es lo que va a hacer que tú seas fortalecido en tu espíritu. Y dice entonces en el 11, vestido de toda armadura de Dios, para poder estar firme contra las asechanzas del diablo. Es decir, que también nos invita a estar firme. Y también nos dice que el diablo está acechando la mínima oportunidad. ¿Para qué? Para atacar. Está al acecho. La palabra enseña que el diablo es astuto. Y el diablo no te va a atacar cualquier día. Él te va a atacar el día que él entienda que te puede hacer caer. Si él no te va a atacar el día que tú estés fuerte ni firme, él te va a atacar el día que tú estés débil y distraído. Es decir, que le estás echando o no. Hoy está fuerte. Hoy está firme. Hoy no es el día. Me voy. Y vuelve. Está débil. Está distraído. El sistema de este mundo lo ha distraído. Y como está distraído, este es el momento para yo atacar. Y ataca. Entonces, ¿qué sucede? Él dice aquí que esta guerra no es con mi fuerza, pero tampoco es con mi armadura. Dice, la armadura, ¿de quién? De Dios. Si no es mi armadura, es la de Él. Para que puedan poner en contexto lo que Pablo está diciendo. Cuando Pablo escribe esta carta a los Efesios, Pablo estaba preso en Roma. Se cree que Pablo, escribiendo la carta, ve a un soldado romano
y ve la armadura de un soldado romano. Y a él ver la armadura del soldado romano, hace una correlación de esa armadura física a una armadura espiritual que tenemos los hijos de Dios. Es una armadura espiritual que Dios ha puesto en nuestro cuerpo espiritual. ¿Para qué? Para poder defendernos del enemigo. ¿Para qué? Para poder avanzar en la batalla. El que ningún soldado puede ir a una batalla sin la armadura. ¿Ustedes se imaginan un soldado que vaya a la guerra sin la armadura? ¿Cuál va a ser la primera víctima? Ese soldado. Entonces Pablo está diciendo, para tú poder avanzar en la vida cristiana, tienes que avanzar con esta armadura espiritual. Entonces, ¿qué sucede? Esta armadura nos da firmeza. En el 12 dice, porque aquí viene el texto que me agrada. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este famoso texto, sagrado texto, ha dividido la iglesia al punto de poner este texto en dos extremos. Un grupo de cristianos que entiende que se van al extremo, donde interpreta que todo es espiritual, que todo lo que te pasa es espiritual. Y otro grupo de cristianos que no creen en estas batallas espirituales. Y tienen dos extremos, todos los extremos son malos. Pastor, ¿y dónde está usted? Yo estoy basado en el centro de lo que dice las Escrituras. Y debemos interpretar solamente basado en lo que dice las Escrituras. ¿Por qué? Porque de ese texto se han escrito libros de batallas espirituales, de guerras espirituales. Han escrito libros de gente con experiencias personales de ellos personalmente, pero que no pueden sustentarlo con lo que dice las Escrituras. Yo quiero limitarme a lo que dice las Escrituras, porque ahí es que comienza la mentira. Cuando nosotros le creemos más a lo que Dios le dijo a alguien que lo que Dios ha dicho en su Escritura. Es decir, ¿en qué debemos creer? ¿En lo que Dios te dijo a ti o en lo que Dios dice en las Escrituras? Entonces, ¿qué pasa? Hay miles de libros de batallas espirituales. Muchísimos libros. Pero yo quisiera que ustedes me ayuden a, si en el texto habla de nosotros hacer guerra espiritual. Si lo que nos invita es a estar firme, fortalecido, resistir. No es que no vamos a tener batalla, pero no está hablando a que hagamos una batalla, sino que estemos firmes. ¿Bien? Entonces, ¿qué sucede? Se debe interpretar el texto a la luz de las Escrituras. La mala interpretación ha creado mucha doctrina que no tienen ciencia ni sustento bíblico. Entonces, como dije ahorita, la cruz marca un antes y un después. Es decir, que debemos partir de lo que sucedió en la cruz. La palabra enseña en Colosenses que Cristo fue a la cruz y quitó el acta de los decretos que no era contraria. Se la quitó al diablo. Y dice que la clavó en la cruz y la exhibió. Es decir, que le quitó todo derecho legal que tenía Satanás sobre los hombres. Esta acta solamente se hace efectiva en lo que han creído sobre los hijos de Dios. Es decir, que Satanás no tiene ni parte ni suerte en tu casa, en tu familia, en tu salud, en tu finanza. No tiene nada en tu vida. Lo único que él hace es hacerte creer en la mentira para tener derecho sobre tu vida. A medida que tú creas más en la verdad, menos derecho o menos manifestación tú vas a ver de él en tu casa. Porque la gran batalla es que tú crees en la mentira. Y así mismo como venció
en el jardín del Edén a la primera pareja, es lo mismo que Él quiere hacer con nosotros, de que de vencernos basado en la mentira para tener derecho legal. Esa mentira le costó que la primera pareja fueran sacados del huerto del Edén, porque creyeron en la mentira. Entonces, ¿qué sucede? Como partiendo de lo que sucedió en la cruz, entonces, partiendo de que se le quitó todo derecho legal sobre nuestra vida, entonces debemos saber de que somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, Él no tiene derecho legal sobre nosotros. Pero en el 13 dice, por tanto, tomad toda armadura de Dios para que poder resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firme. Aquí hay una que dice el día malo. Cuando Pablo habla del día malo, no está hablando de un día literalmente, está hablando de una temporada. ¿Cuál es esa temporada? Esa temporada es una temporada donde se le da derecho legal a Satanás para atacar a los hijos de Dios. Y es un acuerdo que hay, donde Satanás tiene derecho legal, porque Dios le dio derecho legal al Satanás en ese momento. Eso se llama el día malo. En el día malo es una temporada. En esa temporada, Satanás tiene derecho sobre tu finanza, sobre tu salud, sobre tu casa, sobre muchísimas cosas, pero es con un propósito. No es que a él se le da porque sí. Se le dio para algo. Para algo se le da ese derecho. ¿Para qué? Para que tú desarrolles resistencia y firmeza. Para que tú puedas conocer al Dios que tú le sirves. Para que tú pongas por obra lo que Dios te ha enseñado. Como dijimos que hay reglas en el mundo espiritual, es como un examen. Ahora bien, ¿a alguien le pueden dar un examen en una escuela o en una universidad de algo que no le han enseñado? Es decir, que el examen, el día malo, tiene que estar basado en algo que ya Dios te ha enseñado. Amén. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que tú pongas por obra lo que tú has aprendido. Es decir, Él no puede darte no puede hacerte y atacarte en el día malo con algo que tú desconoces. Tiene que ser con algo que ya tú conoces. Y Dios quiere que tú lo pongas por obra. Y muchas veces, a mí me llama la atención que cuando estamos en ese día malo, en esa prueba, en ese proceso, es que menos Dios habla. Y lo que nosotros primero decimos es, Dios, nos dejaste y nos abandonaste. Porque tú estás buscando que Dios te hable y Dios no te habla. ¿Sí o no? La pregunta que quiero someter a consideración. Cuando estábamos en la escuela y nos daban un examen, ¿qué hacía el profesor después que te daba el examen? Se callaba y te dejaba hacer el examen. Porque se supone que todo lo que está ahí ya Él te lo enseñó. ¿O no? Entonces Dios te dice, yo no te hablo porque lo que tú estás pasando ya tú deberías saberlo. Yo no tengo que volverte a explicar porque ya yo te lo enseñé. ¿Sí o no? Por eso que mucha gente se desespera. Y la oración, tú me dejaste, me abandonaste. No, no te he abandonado. Porque en mi carácter yo te dije que estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Jesús me dijo, lo dice en su palabra, en su despedida, vayan y hagan discípulos por todas las naciones. Y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Es decir, que cualquier situación que estemos pasando, cualquiera que sea, y que Dios nos libre, debemos conocer el carácter verdadero de lo que Dios dice. Y si Él dijo que iba a estar conmigo hasta el fin del mundo, no hay nada que puede hacerme creer que Él no está conmigo. Y esa es la parte donde Satanás quiere venir a hacerte creer que Dios te abandonó y que Dios te dejó. Lo que pasa es que tú estás en el día malo. Y esta es la temporada donde tú tienes que desarrollar resistencia, fortaleza, dependencia y fe. Esta es la temporada. Porque esta es la temporada que se diseñó para que esto suceda. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, ¿qué pasa? Él dice resistir el día malo. Y en el día malo es que se libra la batalla.
no es que yo no me entiendo ni me explico cómo hay cristianos, hijos de Dios, que 24/7, 365 días al año están peleando con el diablo. La palabra me enseña que la batalla es el día malo, dice. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo. Es decir, que la guerra se va a librar, es el día malo. Es el día que se le dio permiso a Satanás para atacarte. Es una temporada. No puede ser 24/7, 365 días al año. Es decir, que la batalla no puede ser 365 días al año. La batalla tiene que ser es en el día malo. Ahí es que la batalla se pone fuerte. Ahí es que la batalla, ahí es que te dicen, ese día malo es que tú tienes que estar firme y resistirlo. Y acabado todo, estar firme. Es decir, que el día malo tiene una fecha para terminar. Así es. Y si el día malo tiene una fecha para terminar, la batalla también tiene que terminar. Entonces, ¿cómo tú puedes estar 24/7, 365 días peleando con el diablo? Quiero que me ayuden a entender. Por eso le dije que quiero limitarme a hablar de la famosa batalla de la guerra espiritual basado en lo que está en el texto. No voy a basarme en lo que dijo fulanita de tal en un libro, o lo que dijo fulanito de tal en una prédica, o lo que Dios me dijo. No, en lo que dice el texto. El texto me dice que es una temporada que yo debo resistir y que esa temporada va a acabar. Y aquí viene la parte buena. Y dice, está pues firme, ceñido vuestro lomo con la verdad. Es decir, Pablo aquí comienza a hablar de la vestidura, de la armadura, que es la armadura que él vio en el soldado. En sí, él habla en otra parte, habla de la correa de la verdad, o el cinto de la verdad. Si yo hablo de cinto, ustedes solamente van a pensar que esto. Pero en el soldado romano, aparte de este cinto, tenía otro cinto que usaba por aquí y uno por aquí. ¿Qué hacía ese cinto? Él dice el cinto de la verdad. Dese cuenta que él le da nombre. ¿Por qué? Porque ese cinto lo que hacía era que te daba fortaleza en la vestimenta y te daba movilidad. Porque ellos no usaban pantalones, sino como una túnica o como una fardita en aquellos tiempos. Vamos a decirlo así, para que me entiendan. ¿Qué pasa? Cuando ellos se ponían el cinto de la verdad, esto se ajustaba y le daba movilidad y agilidad. Entonces le daba firmeza en los movimientos. Pero dice el cinto de la verdad. ¿Por qué el cinto de la verdad? Porque lo que va a hacer que tú no seas firme es la mentira. Si tú creíste en la mentira, el día malo, tú no vas a tener movilidad. No te sostiene. No te sostiene. ¿Por qué? Porque tú estás sostenido en la mentira. Y de ahí viene que muchas personas en el día malo abandonan a Dios o abandonan la fe, abandonan la iglesia o culpan a todo el mundo de lo que le está pasando. ¿Por qué? Porque tu cinto no es el cinto de la verdad, sino el cinto de la mentira. Porque creíste en la mentira. Entonces él te está diciendo lo que tú debes creer en la verdad. Porque el día que tú crees en la verdad, va a tener no solamente firmeza y fortaleza, sino movilidad. Y tu vestidura, que es una vestidura espiritual, va a estar firme. Y luego sigue. Dice, y vestido con la coraza de justicia. La coraza de justicia era algo que ellos usaban aquí, que lo protegía. Pero ¿por qué la coraza de justicia? Porque quería proteger la parte más sensible de tu ser, que es el corazón. Si recibía una estocada en el corazón, ¿qué pasaba? Se acabó. Perdió. Entonces le dice, ponte esa coraza de justicia. Cuida tu corazón. Entonces, en términos espiritual, lo que él está diciendo que en la batalla espiritual, lo que más debemos cuidar es nuestro corazón. Y no estoy hablando del órgano físico, sino del corazón espiritual.
Sí, es normal que yo tenga resentimiento, angustia o hasta odio por alguien que me ha dañado o me ha ofendido. Pero si tú no guardas tu corazón, quien le va a ir peor en esa situación es a ti. Porque tú vas a estar recordando cosas que quizás otra gente olvidó. A todos nosotros nos han hecho daño, ¿sí o no? Alguien nos ha hecho daño. Y queremos justicia por el que nos ha hecho daño. La pregunta es, ¿nosotros también nos hemos hecho daño? ¿Sí o no? Es decir, que así mismo como Cristo nos perdonó a nosotros, es de la misma manera que nosotros debemos perdonar a aquellos que nos ofendieron. Por eso es que entender a Jesús era difícil para ellos. ¿Por qué? Porque los judíos venían de la ley, donde la ley le decía ojo por ojo y diente. Y Jesús decía, mas yo digo que el que te da una galleta, pone la otra. Pero ven acá, espérate. Tú dices en tu ley, tú dices que eres Dios, pero tú dices en tu ley que es ojo por ojo. Pero ahora tú me estás diciendo que ahora ya no es ojo por ojo, que ahora que el que me golpee, yo ponga la otra mejilla. Jesús le está diciendo es que se cambió de ley. Es que estamos cambiando de ley. Al yo venir a la tierra, estoy cambiando la ley. Porque ya yo no quiero que ustedes se rijan por la ley de Moisés. Yo quiero que ustedes se rijan por lo que yo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque Dios cada vez que habla, legisla. La primera vez que Dios legisló fue en el jardín del Edén. Cada vez que Dios habla, establece ley en el mundo espiritual. Cuando Jesús vino a la tierra, estaba legislando en el mundo espiritual. Y lo que Él decía, se estaba legislando en el mundo espiritual. Pero cuando Él muere y resucita, los apóstoles, lo que ellos estaban diciendo, o lo que Jesús estaba diciendo a través de los apóstoles, estaba legislando en el mundo espiritual. Por eso es que muchas veces lo que Jesús dice una cosa y los apóstoles dicen otra. No es que se están contradiciendo, no. Lo que pasa es que la iglesia es la que tiene autoridad en el mundo espiritual para traer esa legislación a la tierra. Y la iglesia somos nosotros. Nosotros somos los llamados para llevar a cada casa, a cada familia, a cada vecino, a cada compañero de trabajo, llevarle una palabra que venga de parte de Dios. ¿Para qué? Para que esa palabra se haga vida en la vida de ellos. Ese trabajo de nosotros como iglesia. Entonces, ¿qué sucede? También le habla del calzado de los pies, que es el apresto del Evangelio de la Paz. Es decir, es llevar la buena de salvación. Nosotros como iglesia no estamos llamados a llegar a las casas de la gente a llevarle condenación. Estamos llamados a llevarle la paz que es en Cristo. A llevarle el mensaje de la paz, de que ya Dios en Cristo ha reconciliado al mundo. Sí, que ya el hombre está perdonado en Cristo. Que lo único que él necesita es creer. Que el día que él crea, él estará haciendo efectivo la paz. Y dice, sobre todo, tomar el escudo de la fe, con quien poder apagar todos los dardos de fuego del maligno. En sí, amados, Satanás siempre va a querer traerte dardo a la mente. Dardo para trabajar en tu pensamiento. Mira cómo te miró. No te habló. No te quiere. Esto y lo otro. Y cuando tú aceptes ese pensamiento, ¿qué pasa? Tú comienzas a pensar de esa manera. Entonces Él dice que te ponga el escudo. El escudo es para protegerte. Para protegerte. Si nos damos cuenta, en la tentación de Jesús, cuando en la tentación del desierto, Satanás viene y le dice, si eres hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan. Le trajo un dardo. Y le trajo un dardo en el momento que Jesús tenía hambre. ¿Por qué? Porque los dardos del enemigo van a venir en un momento que tú tengas necesidad. Es el día que tú tengas necesidad. El texto dice, y tuvo hambre, y vino el tentador. Y le dijo, si eres hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan.
¿Por qué? Porque los dardos están basados en la necesidad que tú tengas. Pero aquí hay lo que se llama la espada del Espíritu. También habla de lo que es el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación es como un casco para proteger tu mente. ¿Por qué? Porque tú debes proteger tu mente de lo que ves, de lo que oyes, de lo que crees. Debes protegerla. Porque si no proteges tu mente, fácilmente puedes terminar creyendo en la mentira. Y habla de la espada del Espíritu. Toda la armadura que hemos hablado son armaduras para defendernos. Pero la única armadura para atacar es la espada, que es la palabra de la palabra, la espada de la palabra de Dios. Si nos damos cuenta, entonces, en la tentación, cuando él le dice a Jesús, haz que esta piedra se convierta en pan, Jesús puso su escudo en términos espiritual. Pero ¿qué hizo? Respondió y dijo, que no solo de pan vivirá el hombre. Es decir, ¿qué nos está enseñando las Escrituras? Que cada vez que venga un dardo del enemigo, tú debes responderle con lo que ya Dios ha dicho en su palabra. Porque Jesús dijo, escrito está. ¿Por qué? Porque yo debo responder basado en lo que ya está escrito. Pero para eso yo necesito saber qué está escrito. Si yo no sé qué está escrito, entonces tengo la batalla perdida. Entonces, ¿qué sucede? Dios quiere entrenarlo. Y así mismo como sacó el pueblo de Israel de Egipto para llevarlo a Canaán, Egipto simboliza el mundo. Canaán simboliza la nueva vida en Cristo. Pero en ese intermedio hubo batalla en términos físicos. Dios nos sacó a nosotros del mundo para que llevemos una nueva vida en Cristo. Es decir, que en ese trayecto también hay batalla. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Entrenarnos para la nueva vida en Cristo. A medida que vayamos siendo más firmes, más fortalecidos, más difícil se le va a hacer al enemigo atacarnos o hacernos caer. Amén. Entonces, la batalla es de nosotros, la batalla de los justos. Se pueden poner de pie. Y